Las mentiras del tribunal que absolvió a Oviedo Mato. Jorge Oviedo Mato, ex senador paraguayo perteneciente al partido UNACE, fue un aliado estratégico del expresidente del Paraguay Horacio Cartes perteneciente a la Asociación Nacional Republicana. Habría incluso apoyado al mismo en aquella enmienda fallida a la que muchos llamaron enmienda de sangre. El mismo habría sido presidente del Congreso Nacional y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En diciembre del 2017 se filtra un audio en el que se le oye referirse a la fiscal Keisy Jiménez, aparentemente solicitándola dinero, lo que desencadena en un escándalo público, y Oviedo Mato termina renunciando al Senado ante la inminente pérdida de investidura. Pero este tema que ella está diciendo, que yo le cité en un banco y que yo le pedí plata, pues eso fue estúpido. ¿Cómo ve uno ahí en un banco a recibir plata, donde hay cámara, donde hay todo, donde el público? Yo me voy a recibir plata, le está en un banco. Entonces, me parece muy burdo. Yo creo que hubiesen armado un poco mejor para quitarme del jurado. Hubiesen hecho algo más consistente, más creíble. ¿Y por qué le pidió usted que ella vaya al banco, senador? ¿Usted escuchó que yo le pedí? Amanecí mañana en el banco, dice Claudio. No, negativo, no es mi voz. ¿Y cómo le voy a decir yo eso? Jamás. Buen día, senador. Le quiero poner el audio. Amanecí mañana en el banco, Keisy. Yo estoy solucionado, a mí nadie me apuesta. Esa no es su voz, senador. Mira, yo creo que es mi voz, pero no es pidiéndole plata. No sé. Oviedo es imputado conjuntamente con otros políticos y abogados en el emblemático caso de los audios de ABC Cardinal, por asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. Pero finalmente se lo acusa y lleva a juicio oral y público solo por tráfico de influencias, el hecho más leve. La acusación de la Fiscalía paraguaya se basaba única y exclusivamente en una solicitud de dinero que él mismo habría realizado a la agente fiscal Keisy Jiménez y a Fermín Bogado, a raíz de que este último le solicitó que un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde él mismo era denunciante, siga su curso por haber estado trabado. Un tribunal absolutamente parcializado a favor de Oviedo Mato lo absuelve, basando casi todos sus fundamentos en cuestiones posteriores y secundarias al hecho acusado, llegando a la conclusión supuesta de que los hechos juzgados en esa causa no guardaban relación a Jorge Oviedo Mato, que este último era inocente y que los testigos mintieron, lo que evidenció la postura parcialista del tribunal, hasta el punto que omitieron valorar correctamente los testimonios, además de otras pruebas que fueran producidas. Pasaremos a analizar brevemente el fallo arbitrario, incongruente y hasta grosero dictado por un tribunal paraguayo, presidido por el juez Juan Carlos Arate Pastor, e integrado con los jueces María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro Radice, pues incluso el mismo Oviedo Mato, sin querer habría vaticinado en su declaración lo que ya sabía, que iba a ser absuelto, lo que nos lleva a una sospecha de que pudo haber negociado su absolución. Porque yo tengo mucha esperanza en los tres fiscales de que no le dejen la carga a este tribunal y ellos pidan mi absolución. No le dejen la carga a este tribunal y ellos pidan mi absolución. Con relación a la porción de hechos atribuida al señor Jorge Oviedo Mato, en primer lugar, llamó poderosamente la atención en todo el devenir del juicio el motivo por el cual él mismo estaba incluido en el presente juzgamiento, pues a todas luces no se trataba y nada tenía que ver con las otras circunstancias fácticas mencionadas más arriba. Ya desde un principio se puede observar la tendencia de la magistrada, quien al evaluar las pruebas y fundamentar su decisorio, olvida que toda la causa penal inicia con un audio filtrado en donde se oía una conversación entre el otro acusado de nombre Raúl Fernández Lippman y la exfiscal Karina Jiménez. En ese audio la exfiscal negociaba su impunidad en la causa tramitada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en la que Fermín Bogado era el denunciante, es decir, la misma causa por la cual la Fiscalía atribuía a Oviedo Mato el haber solicitado dinero a cambio de gestionarla. Sobre la base de este hecho, lo que realmente surgió fue que Raúl Fernández Lippman estaba operando en favor de Karina Jiménez y hasta menciona que Oviedo Mato también estaba con ellos. La existencia del audio como contenido probatorio fue ingresado al juicio por los testimonios de la periodista Mabel Renfeld, Keisy Jiménez y Fermín Bogado. Esto vinculaba la conducta de Jorge Oviedo a la de Raúl Fernández uniendo la integralidad de hechos, pues lo que se investigó y acusó era el modus operandi del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y en ese sentido, la conducta de Jorge Oviedo Mato consistía según la acusación en un hecho punible de tráfico de influencias al igual que el de los demás acusados.
En el primer audio que se filtró, la fiscala Karina Jiménez negocia con Raúl Fernández Lipman su impunidad en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. A cambio promete trancar un proceso que involucra al vicepresidente de la APF, Ramón González Daer, por la venta del Club Deportivo Estanzuela. Sergio Rojas, Jorge Oviedo y Raúl Torres están todos con nosotros. Cristo y Sala están muy tibios. Yo sé que el hermano de su jefe también está en esta causa de invasión de inmuebles, que hoy me voy a constituirme y voy a chancar aún. Voy a chancar hasta que Sala se dé la vuelta. Tranquila nomás. Todos los otros, entre nosotros tenemos que tener prudencia, ¿sí? Esos audios los escuchamos con mi equipo y el primero de ellos que me hicieron llegar tenía que ver con una fiscala. Entonces, analizando lo que se oía en ese audio, que parecían embretar al que era entonces titular del jurado de enjuiciamiento, el señor Óscar González Daer, decidimos dar a publicidad. Se escucha cuando la fiscal Karina Jiménez dice textualmente, le pide al señor Fernández Lipman que trate de ayudarle y que ella ese día en el cual le grabaron el audio, ese día ella se había constituido en un predio de Estanzuela y que ella se había ido a intervenir. Yo voy a atajar este caso, Raúl, avísale que yo voy a atajar y en este caso está su hermano. A decir verdad, durante el devenir del contradictorio hemos encontrado una serie de inconsistencias o contradicciones en las declaraciones de los testigos Jiménez y Bogado. No obstante, antes de enumerarlas, consideramos de importancia trascendental señalar una cuestión. Casey Jiménez, al declarar ante el tribunal, realizó un intento de explicación detallando el por qué no se había inhibido de la causa en la cual era víctima el hermano de su asistente, a quien lo trató como un amigo entrañable, Fermín Bogado, siendo esta una circunstancia establecida de manera taxativa en el artículo 57 del Código Procesal Penal en su inciso A. En primer término, al respecto de esta cuestión, ni tan siquiera guardaba esto relación con lo acusado por el Ministerio Público a Oviedo Mato. Fue solo utilizado como elemento para desacreditar a Casey Jiménez. La magistrada no solamente omitió lo que claramente Casey Jiménez había referido al respecto de la inhibición, pues Casey Jiménez, al igual que Fermín Bogado, habían aclarado que todas las causas que recusaban les eran devueltas, que además la vigencia del artículo 57 del Código Procesal Penal del Paraguay en aquel entonces no restringía tal situación, pues en ese entonces Fermín Bogado era su asistente y no su amigo personal, por lo que la causal no regía para este caso, pero por sobre todo que la causa había sido auditada en 2 ocasiones y no encontraron absoluta irregularidad, por lo que la magistrada María Fernanda García refirió era cosa juzgada y en nada tenía trascendencia con lo que ella estaba juzgando. En ese sentido, ya venía yo siendo, digamos, objeto de mucha persecución por parte del ex fiscal general del Estado, Díaz Verón. La fiscal delegada en aquel entonces de la zonal de Fernando de la Mora era la señora Karina Jiménez, muy allegada, amiga íntima de Javier Díaz Verón. Yo no podía inhibirme en ninguna causa, porque a pesar de que se sabe que cuando se le recusa a un fiscal, pues ese fiscal se inhibe, tarda meses y se nombra un interino para que la causa pueda volver a su lugar de origen en caso que la causal no sea la indicada. En mi caso, y se puede probar fácilmente, tardaba 24 a 48 horas para que se me rechace una inhibición y venga la resolución firmada por el fiscal general Díaz Verón. Evidentemente que el sistema de la fiscalía siempre fue numerus clausus. Las causales eran estrictamente, antes de la modificación del artículo 57 del Código Procesal Penal, las establecidas taxativamente en ese artículo. De este modo, Casey Jiménez aclaró sobradamente que Fermín Bogado no era más que su asistente en ese momento, que la causa fue auditada y no se encontró irregularidad alguna, lo que queda evidenciado con la auditoría referida. La juzgadora desfiguró su testimonio mintiendo, inventando que Casey Jiménez había sostenido que en ese momento Fermín Bogado era su amigo entrañable, poniendo en palabras de Casey Jiménez cosas que ella no manifestó. Así también la testigo señaló que la entonces fiscal Karina
Jiménez, quien era íntima amiga del exfiscal general del Estado paraguayo. Era la delegada de la zonal y siendo la siguiente en orden de turno lograba que todas las recusaciones o inhibiciones de la fiscal Keisy Jiménez sean rechazadas y devueltas a la misma. Ello señalando además, una cuestión que se observó bastante en aquel juicio, no era Keisy Jiménez la acusada y era tratada como tal. Sin embargo, no obstante a ello, no solamente impulsó la causa, imputó a personas. Con las auditorías quedó absolutamente claro que correspondía la imputación y Keisy Jiménez había mencionado claramente tal situación, pero la magistrada en evidente postura parcializada omite tal cuestión suficientemente aclarada por Keisy Jiménez. Y además se involucró de manera activa en el enjuiciamiento de la agente fiscal Karina Jiménez, quien a su criterio había tomado decisiones contrarias al interés de su amigo. Insistentemente García de Zúñiga intentaba instalar la falsa idea de que Keisy Jiménez y Fermín Bogado eran amigos, cuando que ambos testigos aclararon que se trataba de su asistente, y de ningún modo se involucró Keisy Jiménez de manera activa como lo sostuvo. Y aunque así hubiese hecho esto, tampoco era la conducta juzgada ni sería algo antijurídico. Pero a más de ello, esta circunstancia no generaba descargo alguno al acusado Oviedo Mato. Además, las decisiones a las que se refiere tomadas por la exfiscal Karina Jiménez fueron realmente gravísimas, pues había rectificado un acta de imputación sin intervención en la causa donde era titular Keisy Jiménez mientras esta última estaba de reposo. Al hacer esto otorgó Karina Jiménez libertad a una persona con antecedentes que luego posteriormente fue detenida por drogas y otros crímenes cometidos. Esto también había constituido causal de enjuiciamiento en su momento. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia, aparentemente por estas razones, no había confirmado en nuevo periodo a la exfiscal Karina Jiménez. No fueron decisiones contrarias a la de su amigo como sostuvo García de Zúñiga, refiriéndose a Fermín Bogado, que no era más que su asistente, sino decisiones contrarias a la sociedad. Estas cuestiones fueron detalladas en los testimonios de Mabel Renfeld, Keisy Jiménez y Fermín Bogado, pero ignoradas en su totalidad por el tribunal. Ahora bien, pasaré a puntualizar las afirmaciones que ante este tribunal ha considerado incoherentes o contradictorias. En primer lugar, la testigo Keisy Jiménez mencionó que en la reunión de fecha 2 de agosto del 2017, en la escribanía del acusado, le había invitado a una junta nacional del partido UNAC que se iba a realizar en fecha 12 de agosto del corriente. La misma señaló en su declaración que no concurrió a la mencionada reunión, ya que su condición de agente fiscal lo impedía. Manifestó igualmente que tampoco Fermín Bogado había concurrido al encuentro partidario. Sin embargo, la testigo Ana María Palacios señaló completamente lo contrario, que ambos habían ido al encuentro partidario y que incluso ella misma la había presentado a Ariel Bogado y a otros dirigentes del partido. Situación también confirmada por Fermín Bogado, quien aseveró que fueron hasta el local partidario, lo único que no hicieron es participar de la reunión. Antes de analizar todo lo que pudo haber referido la testigo Ana María Palacios, hay que señalar que la misma era al momento de la declaración en juicio oral. La funcionaria en situación de dependencia de la escribanía del señor Jorge Oviedo, además de ser funcionaria del Congreso gracias al mismo. La misma manifestó tener una amistad de hace 20 años con él y además Palacios pertenece al partido UNAC. Incluso fue senadora suplente número 1 y llegó a ocupar el espacio gracias al señor Oviedo Mato. Como broche de oro y ante la renuncia de Jorge Oviedo Mato, se dio paso al juramento de la senadora suplente del UNAC, Ana María Palacios, hecho criticado también por Eduardo Peta. Hasta había sido nombrada por él mismo ante el Congreso Nacional. Por supuesto que su testimonio iba a ser absolutamente interesado en favor de Oviedo, y por estos motivos jamás pudo ser considerado con certeza absoluta lo manifestado por la misma. Al acusado, el señor Jorge Oviedo Mato. Lo conozco desde hace más de 20 años. Y mucho menos cuando su solo testimonio se contrapone contra dos testigos presenciales del hecho que se acusaba. La misma es funcionaria del Congreso Nacional y percibe un monto total de 19.110.000 guaraníes mensuales, lo que equivale a más de $2.500 americanos. Suma importante en el Paraguay y gracias al señor Oviedo Mato. Por supuesto que iba a declarar a su favor. Llama poderosamente la atención que el tribunal no haya valorado en su conjunto estos elementos bajo la supuesta sana crítica.
Con relación a la supuesta presencia de Casey Jiménez en sede del partido UNAC en fecha 12 de agosto de 2017, en primer lugar, este hecho no desvirtuaba lo que aconteció en fecha 2 de agosto de 2017, que era lo acusado al señor Oviedo. Pero en relación a la supuesta participación de la misma en la reunión, o como llamaba Oviedo, Junta Nacional de su partido, Jiménez refirió no haber concurrido, porque en definitiva no lo hizo. De hecho, en el mismo momento, es decir, a la misma hora que se llevaba a cabo ese evento, documentaciones demuestran de manera contundente que Casey Jiménez estuvo completamente en otro lugar, por lo que se descarta absolutamente la versión de Palacios, quien en realidad sería ya en este caso la que verdaderamente ha incurrido en testimonio falso. Situación también confirmada por Fermín Bogado, quien aseveró que fueron hasta el local partidario, lo único que no hicieron es participar de la reunión. Y me dijo, él no me invitó a su partido, pero me dijo el 12 de agosto es el aniversario de mi partido, donde yo estoy como presidente, y ahí cerca de la UNA, del campo La Una, me dice Mariscal López. Andate por ahí, será para escuchar un poco, para ver qué tal el ambiente. Me dijo. Sí, no hay problema, voy a la manera de ir, le dije. Y casi me fui realmente, pero dije, no puedo yo renunciar a mis convicciones por un caso. Yo soy del Partido Colorado, por más que no soy fanático ni opero, más de lo que ya conté, dije no puedo hacer esto. No me fui. Claramente Fermín Bogado manifestó no haberse ido ni llegado a la reunión referida, lo que la magistrada García de Zúñiga sostuvo. Esta última sostuvo que Bogado declaró haber ido, pero que lo único que no hicieron fue participar de la reunión, cuando lo que dijo es que casi fue, pero no llegó a hacerlo porque no quiso renunciar a sus convicciones, que serían simpatizantes con otro partido político. Es decir, Bogado en ningún momento incluyó a Jiménez en una supuesta participación de la referida reunión. De nuevo, la magistrada desfiguró groseramente los testimonios a efectos de encuadrar a la versión que ella necesitaba para desacreditar a los testigos, lo cual es sumamente grave, porque con esto fundamentó que Jiménez faltó a la verdad. Con solo estos antecedentes ya no es posible siquiera considerar razonablemente que los testigos Jiménez y Bogado hayan mentido, pues la tendencia es clara y la mala intención de la magistrada queda ampliamente probada. Sobre la base de una sentencia de esta naturaleza no cabe sostener mínimamente que haya habido testimonio falso por parte de los testigos ofrecidos por la Fiscalía, pero aún existen más elementos. Otra cuestión que llama la atención es que la misma Casey relató que en fecha 28 de octubre del 2017, en oportunidad de estar aguardando que le reciba un ministro por un asunto de una terna de la cual era integrante, se comunica con el acusado para que éste le ayude. Le habla sobre el tema de su terna y también volvió a preguntar sobre el tema de Karina Jiménez. Sin embargo, el acusado le señala que no se acordaba y le pide incluso que le lleve un recordatorio. Sobre este punto nos preguntamos cómo es posible que el acusado haya olvidado una situación o una causa donde ella misma le indilga pedidos de sumas de dinero. Una hipótesis basada en un criterio tan subjetivo no puede ser un elemento para sostener razonablemente que Casey Jiménez haya mentido, ni mucho menos desacreditaba lo acusado por la Fiscalía. Con respecto a la cuestión, es fundamental aclarar una cosa. La magistrada María Fernanda García fue la que volvió a mentir, pues la comunicación que ella refiere como 28 de octubre fue el 28 de agosto conforme la misma pericia de la defensa y el informe de Claro. Pero por sobre todo, Jiménez sostiene que Oviedo lo llamó el 28 de agosto y asimismo el acusado había referido que él mismo lo llamó. Si la llamada existió conforme consta y tuvo una duración de 104 segundos y fue efectuada a las 11:01 de la mañana, el pedido de memo existió. Es natural considerar que efectivamente lo que Casey Jiménez sostuvo tiene sentido, pues todo lo que refirió se constató. Al contrastar las periciales y documentales con la testimonial de Jiménez se encuentra coincidencias. Además, el hecho de que Oviedo haya solicitado el dinero no significa que deba recordar con precisión los pormenores del caso por el cual según la Fiscalía solicitó el dinero. En ese orden de cosas tiene más sentido lo manifestado por Jiménez que lo referido por Oviedo. La llamada por parte de Oviedo a Jiménez existió, el pedido del memo existió, y un posible interés refleja que el señor Oviedo, siendo nada más y nada menos que senador nacional, lo haya llamado en su condición de autoridad política del país. La testigo Jiménez en su extenso relato manifestó que el audio difundido por ABC Cardinal, y en este punto voy a hacer la salvedad, si bien es cierto para el Ministerio Público el audio utilizado
no ha utilizado el audio para fundar la acusación. Debemos mencionar al Ministerio Público que el audio ha sido prueba, ha sido incorporado debida y en legal forma en garantías penales, es decir, el audio es prueba y forma parte del caudal probatorio. Jiménez señaló que en ese audio decía que si amanece en el banco aniye puaputi. Pueden traer una pericia de Israel, de la China o de Tanganica, pero ese audio es original, para luego, a lo largo de su extensa deposición, la misma señaló que el acusado no contaba con sistema de mensajería instantánea WhatsApp y ella tampoco contaba con el audio original. ¿En qué quedamos, señora Jiménez? ¿Contó con el audio original? ¿No contó con el audio original? Son circunstancias que para este tribunal son o contradictorias o incoherentes en el relato de la misma. Desde el inicio de ese audio, esos 8 segundos son reales. Acá no estamos hablando de un cortado y pegado, etcétera. Lo que yo vi, porque no llegué ni siquiera ni pude acceder a leer, es una pericia de parte que dice eso. Yo le voy a decir una cosa, señor presidente, señores miembros. Las reglas de la pericia son claras. Se tiene que contar con el elemento original. Yo no puedo tener acá la firma de uno de ustedes, una fotocopia, y mandar peritar por mi perito particular a quien yo le pago y decir que eso es así. Es obvio que el tribunal debió expedirse sobre la base de lo acusado, y lo acusado ni tan siquiera mencionaba el audio justamente porque ya no se contaba con el original. Pero más allá de ello, es evidente que la testigo Casey Jiménez se refirió a que lo que se oye en el audio era real. No se refirió al archivo como documento informático que la juzgadora da a entender, sino como contenido acústico, es decir, lo que se oye. La testigo Jiménez sostuvo que ya no contaba con el audio por no disponer ya del teléfono, pues en referencia al audio lo que manifestó es que la pericia de parte no puede garantizar que el audio haya sido un montaje como sostuvo la defensa. De hecho, posterior al juicio oral y público, Casey Jiménez realizó una pericia acústica profesional del audio que como resultado concluyó que efectivamente el audio no habría sufrido modificaciones malintencionadas. Y además el profesional al expedirse sostuvo que existen condiciones de defender y demostrar con toda seguridad esa conclusión ante tribunales. Otra inconsistencia que destacamos es la señalada por Casey Jiménez. La misma manifestó que en el marco de las elecciones de representante no docente de la Facultad de Derecho UNA, le propuso a los muchachos afines al acusado suspender las elecciones de manera a organizarse mejor y prepararse posteriormente. Para ello le plantea al Ariel Balbuena, a quien en teoría no lo conocía, pero sin embargo manifestó que si estaba o no de acuerdo con el amparo que ella sugería, y estuvo de acuerdo. Le digo, sí, adelante, corresponde, vamos a hablar, voy a hablar con Oviedo, y en teoría Oviedo le dice, tráeme el borrador del amparo. Puede notarse que la magistrada, en su afán de desacreditar a Jiménez, hasta tiene una actitud dubitativa y ni siquiera demuestra tener un conocimiento realmente acabado de lo que está juzgando. Vale aclarar que lo que cuestiona la magistrada es absolutamente secundario a la porción de hechos que habían sido acusados al señor Oviedo. Por otra parte, una vez más, la magistrada vuelve a desfigurar el testimonio de Casey Jiménez, pues la misma dijo que casi no conocía a Ariel Balbuena, pero sí a varias personas de su equipo. Asimismo, Jiménez sostuvo con relación a la procedencia del amparo que habló con personas del equipo y posteriormente con Balbuena, quien tenía mayor trato con Oviedo Mato, pues vale aclarar que Jiménez muy por el contrario no tenía comunicación fluida con Oviedo, además de ser esto absolutamente secundario. Él tenía un candidato que se llamaba Ariel Balbuena y yo ya había hablado con el equipo de Ariel Balbuena, pero no por Ariel, porque yo no le conocía prácticamente, sino porque en ese equipo una chapa para representación no docente tiene 3 candidatos. Uno era Ariel Balbuena, el otro era César González y el otro era Iván Lobos, que es más conocido como Caquino. Yo había hablado con él, me habían pedido el apoyo y a mí me gustaba ese equipo. En el marco de la campaña para la representación no docente, yo hablé y me reuní con los muchachos que yo referí sus nombres hace rato. Y les dije lo siguiente, muchachos, las elecciones se nos vienen encima. Yo no veo que ustedes tengan una plataforma realmente conformada para llegar. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Yo les propongo lo siguiente, lo hemos hecho en otras elecciones. Vamos a presentar una acción de amparo para suspender las elecciones y que se fijen dentro de un mes. Y ahí vamos a tener tiempo para poder armar mejor el equipo, para poder formar una mejor plataforma, tener la probabilidad de llegar. Ellos dijeron que sí.
ahí yo le hablé a este muchacho Ariel Balbuena, que sí era el que tenía una amistad con el senador Oviedo Mato, y le dije, ¿por qué no le hablas vos al senador y le decís qué posibilidad hay que él sondee si esto va a correr o no? Era un amparo, pero un amparo eminentemente de naturaleza política. Como se pudo oír, Jiménez aclaró que fueron otros integrantes del equipo con los que habló del amparo referido, no como sostuvo García de Zúñiga que esto lo habló con Ariel Balbuena. Posterior a esto sí, en su calidad de candidato le solicitó que hable con Oviedo Mato del tema por su afinidad con este último. Además de ser una cuestión que solo señalamos porque la magistrada lo consideró, la misma desfiguró una vez más lo depuesto por Jiménez, además de ser, reiteramos, una cuestión absolutamente secundaria. Para eso se valió, para llevar el borrador del amparo, se valió de un secretario de nombre Rodney Acereto. Este le lleva en un sobre cerrado el borrador del amparo, y es ahí donde Rodney Acereto le graba al acusado Oviedo Mato el audio en cuestión desde el teléfono de Acereto. Sin embargo, traemos a colación que la señora Mabel Renfeld, ella había dicho que había recibido una nota de voz de WhatsApp del señor Acereto. No se comprende en este punto con meridiana claridad qué es lo que quiso decir la magistrada o qué es lo que consideró llamativo, pues la misma solo confirma que ambas versiones que compara dicen lo mismo. Es decir, esto no pudo ser considerado como un fundamento de descargo del acusado. Sostiene que Casey Jiménez manifestó en juicio que el audio fue enviado por Acereto para volver a sostener a decir de la magistrada que Jiménez le sostuvo a Mabel Renfeld que la nota de voz fue enviada por Acereto. Sin embargo, ante el tribunal, y todos hemos oído, la misma relató que el audio se realizó desde el teléfono, con la voz del acusado desde el teléfono de Acereto. Y eso no es solamente lo llamativo para este tribunal. Por tercera vez consecutiva en su fundamentación, la magistrada García de Zúñiga vuelve a repetir la misma circunstancia, situación muy llamativa, resaltando que Casey Jiménez recibió el audio por parte del señor Acereto en el cual se escuchaba a Oviedo Mato, es decir, habiendo ya señalado que Jiménez refirió a la periodista esta situación y habiendo ya resaltado que esto también lo refirió en juicio, lo vuelve a referir como si esto tuviera algo de discrepancia, agregando además que esto llamó la atención sin siquiera expresar con claridad qué es lo que le llamó la atención. Y cabe aclarar que sostener si se trata de una nota de voz o de un audio en esencia es lo mismo. El audio además no habría sido objeto de la acusación de la Fiscalía, por lo que no es congruente lo que refiere el tribunal, pues no fueron estos hechos los que fueron objeto de acusación. La misma señaló que esta circunstancia se realizó a finales de octubre o comienzos de noviembre del 2017. Una vez más el tribunal, en especial García de Zúñiga, miente, pues tal afirmación Jiménez no la hizo con la precisión que la misma le atribuye dolosamente. Jiménez fue clara y manifestó no recordar con precisión, y a pesar de ello no fue inexacta, pues logró recordar la época aproximada. Al testigo no se le puede exigir una memoria de precisión matemática como en este caso lo hacía García de Zúñiga, pues se refieren a hechos ocurridos más de 3 años atrás y aún así logra determinar la época aproximada. Esta actitud del tribunal solo denota la clara y evidente intención de tomar el mínimo detalle del cual puedan desacreditar a la testigo y atribuirle testimonio falso. Señora Jiménez, usted relató una acción de amparo en el contexto de la campaña. ¿Recuerda la fecha aproximada que se presentó? No recuerdo, realmente no me acuerdo, pero creo que las elecciones eran fines de octubre, si no me equivoco, 2017. O fines de octubre o en el mes de noviembre, pero realmente no me acuerdo bien. Bueno, es algo en que demasiado me involucré realmente. Estuve acompañando eso, pero levemente. 17. En cambio, ha ingresado también como prueba un link ofrecido por la defensa, donde se mencionaba que las elecciones de representante no docente se habían realizado ya el 6 de octubre del 2017. Es decir, la finalidad de la suspensión resulta ilógico para este tribunal. Ella mencionó que el borrador lo llevó a la oficina del acusado
a finales de octubre o comienzos de noviembre y aseveró esa fecha porque dice que siempre se acordaba de aniversarios, de cuestiones particulares de ella misma. Es absolutamente notorio cómo la magistrada, en su afán de justificar su decisión, miente descaradamente sin titubear, desfigurando manifiestamente el testimonio de Jiménez. Como se señaló antes, Jiménez manifestó claramente no recordar la fecha, pero la magistrada, para darle fuerza a lo que sostiene, refiere que Jiménez aseveró la fecha específica, cambiando la naturaleza y el sentido de su declaración, agregando además que la misma siempre rememoraba fechas, cuando que dijo exactamente lo contrario, además totalmente en otro contexto, en otro punto de su declaración que no guarda absoluta relación con lo que aquí refirió. Lo que realmente Jiménez dijo es no ser memorista con las fechas, es decir, lo contrario a lo que García sostuvo que dijo, y solo aseveró esto diciendo que recordaba una fecha en particular de otra cuestión, por coincidir con el aniversario de su entonces matrimonio. Y cuando dijo esto se refería a la reunión que tuvo con Oviedo Mato el 2 de agosto de 2017, no a cuestiones relativas a las elecciones que con tanto ahínco la magistrada juzgadora se refiere. La mala intención de la magistrada es algo excesivamente evidente, pues no solo desordena el testimonio sino desfigura y confunde en exceso, siendo esto clarísima señal de que su parcialismo era notorio, y su intención al mentir y modificar los dichos de los testigos era solamente la de absolver al acusado. Quiero decir nomás que yo no soy muy memorista con relación a la fecha, pero esto me acuerdo porque asocio a situaciones y circunstancias con mi vida personal, porque el 2 de agosto era mi aniversario de casamiento, por eso recuerdo perfectamente, y un día antes le había mensajeado. Ese 2 de agosto me fui y le pedí a Fermín Bogado de que se vaya. Sin embargo, notamos en una noticia periodística que las elecciones de representantes no docentes de la Facultad de Derecho UNA se habían llevado a cabo en fecha 6 de octubre del 2017. Insiste en este punto, aseverando que Casey Jiménez refirió fecha exacta cuando que la misma manifestó no acordarse. Otra cuestión importante de señalar es que existen documentos que prueban de que Jiménez efectivamente preparó un borrador de amparo para ayudar a los candidatos gremiales, pues como prueba en un proceso ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el que Oviedo acusa a Jiménez, fueron admitidas justamente pruebas que detallan metadatos en los cuales consta que el archivo existió y es de fecha 2 de octubre de 2017, antes de las elecciones, lo que significa que, si bien Jiménez no recordó la fecha exacta, existe el archivo previo a las elecciones referidas que fueron el 6 de octubre, con lo cual su testimonio cobra fuerza probatoria. Del mismo modo, en esta porción de hechos, Jiménez ya tenía, como he relatado, una comunicación fluida con Balbuena y la incógnita es, ella dijo no haberse ido al encuentro, donde en teoría le habían presentado a Balbuena, pero después se reúne con Balbuena, le presenta el borrador de amparo del que refirió. Son cuestiones que el tribunal se pregunta y que no han sido aclaradas. La juzgadora volvió a mentir. En ningún momento Casey Jiménez sostuvo tener una comunicación fluida con el señor Balbuena, siendo esto una mera conclusión errática y temeraria de García. Ya había además sostenido este extremo y también ya hemos referido al respecto. Por otra parte, el hecho de que le haya dicho que tenga o no una comunicación fluida tampoco desacreditaría que pueda ser verdad lo que Jiménez sostuvo. Con o sin una cercanía o comunicación fluida como lo sostuvo la juzgadora, Jiménez pudo conversar con él de este asunto, pues debemos recordar que Balbuena era candidato en unas elecciones. A más de ser una cuestión que rodea al hecho y no guarda relación con lo acusado, esto es absolutamente secundario y subjetivo. Normalmente un tribunal no toma en cuenta este tipo de detalles menores sin relevancia. Casey declaró que en la época que hablaba con Oviedo Mato, utilizó un celular de la marca Samsung modelo S7. Es más, Fermín Bogado aseveró que utilizaba ese celular Samsung S7 y que él mismo le había instalado el servicio de mensajería instantánea WhatsApp a ese teléfono. En cambio, una prueba introducida al juicio al que nosotros no podemos dejar de dar valor probatorio, pues ha ingresado al debate oral y público. Se trata de que el teléfono utilizado por la señora Casey Jiménez era un Samsung Galaxy S5, no así
el teléfono Samsung Galaxy S7. Por supuesto que ya queda fuera de toda mínima duda que la magistrada tiene una enorme animadversión contra Casey Jiménez. En ese sentido, si bien esto es absolutamente secundario y no se le puede exigir al testigo una precisión matemática respecto a qué teléfono usaba 3 años antes, Jiménez refirió no recordar con claridad. Nadie recuerda comúnmente qué teléfono usaba tantos años antes, ni el modelo exacto. ¿Hasta qué fecha aproximadamente utilizó el Samsung S7 que mencionaste? A ver, no recuerdo. Jiménez en ningún momento afirmó con alta precisión que después del 2 de agosto seguía teniendo el teléfono. Por su parte, Fermín Bogado tampoco se mostró seguro al respecto, pues es una cuestión absolutamente irrelevante y secundaria que normalmente 3 años después nadie recuerda con precisión. Era un Samsung S7 si mal no recuerdo. Y repito, si bien es cierto, se consideraba un modelo. No. La misma hacía disquisición de cuáles eran los teléfonos con que contaba. Contaba con un Samsung S5, S7, un Huawei y así posteriormente, sucesivamente fue cambiando de teléfonos y ella depuesto ante el tribunal las características de los mismos. Lamentable el comportamiento de la magistrada. Jiménez aclaró no recordar con precisión qué teléfono usaba. Bogado también manifestó esto. La juzgadora saca totalmente de contexto las deposiciones, inventa cuestiones no referidas e incluso las altera con el fin de confundir. Jiménez no hizo especificaciones de teléfonos como la magistrada, mintiendo en su fundamentación, pretende instalar. Jiménez solo sostuvo por una parte que no recordaba muy bien si era el S7 y por otra manifestó recordar que el 31 de octubre de 2017, cuando ya estaba en la unidad penal de ejecución, contaba con otro teléfono. Fue la defensa de Oviedo Mato la que sostuvo que cambió varios teléfonos, no Casey Jiménez, es decir, mezcla las deposiciones, modifica y oscurece, por lo que la magistrada saca una vez más de contexto lo manifestado por Jiménez, alterando sustancialmente la naturaleza de su testimonio. Ello sin olvidar que este detalle del teléfono es más que secundario. Pero no es esto lo más grave, sino la manera descarada en que un tribunal indisimuladamente busca encontrar una mínima desventaja del testimonio tendiente a favorecer al acusado, que no responde ni mínimamente a una falsedad testimonial sino a la memoria del testigo, y a ello se suma la mentira de la magistrada, quien inventó cosas que Casey Jiménez no dijo, como el detalle de los teléfonos consecutivos que argumentó García, todo para sacarla fuera de toda proporción e instalar que Jiménez faltó a la verdad. Nada más lamentable. Nos llama igualmente la atención, y fue introducido como prueba, el hecho que la señora Casey, ante la insistente consulta de Mabel Renfeld, si el acusado le había solicitado sumas de dinero, no mencionó nada al respecto. No fue una vez que Mabel Renfeld le preguntó si le había solicitado el acusado. Fueron reiteradas ocasiones y acá se le volvía a poner y se le volvía a repetir y se le volvía a repetir. Es más, ella ante la consulta de la periodista Renfeld eludía la respuesta. No decía nada. Otra mentira más. En primer lugar, la testigo sí afirmó y manifestó a la periodista en la entrevista radial que el acusado le había solicitado dinero. Pero primero aclaremos que todo tribunal conoce perfectamente que los lugares donde un testigo debe declarar lo relativo a un hecho son tanto el juicio oral como en sede fiscal, tal como lo hizo Jiménez, y no en un medio periodístico, y mucho menos cuando se tratan de cuestiones tan delicadas. En el momento de la entrevista radial, Casey Jiménez pudo no estar segura de si era el momento de dar toda la información de manera pública. Es decir, de ningún modo esto puede ser considerado como factor que desacredite su testimonio. En sede fiscal declaró los montos. La periodista no era la agente fiscal que investigaba. A esta altura ya no nos queda más que sospechar que la misma defensa habría pasado a la magistrada el libreto de su fundamento. Además, con extrema malicia sostuvo que se le hizo oír el audio y se le volvía a repetir, cosa que no sucedió. El audio de la entrevista fue reproducido una sola vez y se reprodujo en presencia de Casey Jiménez mientras la misma estaba sentada declarando, desordenando de este modo el tribunal la producción con el fin de incomodarla. Si bien pueden ser exhibidas las pruebas a los testigos para que informen respecto de las mismas, en este caso se hizo al solo efecto de intimidarle, situación que un verdadero tribunal imparcial jamás permitiría que se le haga a un testigo. Cuando usted va, aparte de ese audio donde le dice amanecer en el banco,
cuando va con Fermín Bogado a entrevistarse con Oviedo Mato, ¿ya ahí él le sugiere algún acuerdo económico? Sí, él me dijo que acá todo tiene un costo todavía, que hay trámites que hacer, que hay cuestiones que hay que resolver. Una última pregunta, fiscala, y le pido que sea lo más clara. El senador Oviedo Mato pidió plata para, entre comillas, solucionar este problema. Sí, así. Gracias, fiscala Keisy Jiménez. De esta manera quedó altamente demostrado que el tribunal mintió nuevamente en este punto al solo efecto de desacreditar a Keisy Jiménez, pero aún sostuvieron mentiras mucho más graves. Y llama poderosamente la atención otra circunstancia, que transcurridos los días, ella sí había encontrado una motivación para acusar al señor Oviedo Mato de haberle pedido suma de dinero. Lo mencionó ante el señor Benjamín Fernández Bogado, en donde hizo alusión ya a suma de dinero. Otra cuestión es la siguiente. Keisy Jiménez había buscado al acusado con posterioridad a la reunión donde él mismo le había solicitado dinero. En cambio, en entrevistas mantenidas con periodistas, la misma refirió que luego del 2 de agosto del 2017 trató de escapar elegantemente de la situación para nunca más volver a ese lugar. Sin embargo, hemos visto a través del informe técnico que ella ha realizado no una llamada, 20 llamadas. 20 llamadas realizó. El acusado realizó 2 llamadas a la señora Jiménez. Esta es probablemente una de las más groseras mentiras de la señora María Fernanda García, pues descaradamente arremete tal afirmación con total malicia, vehemencia y mala fe, que ameritó incluso su destitución, pues no solo modifica, desfigura y altera los testimonios sino los informes remitidos por la telefonía. La verdad con respecto a esto es que Keisy Jiménez nunca llamó a Jorge Oviedo Mato, ni siquiera una sola vez. Los informes remitidos e incluso los informes de la propia defensa hacen referencia a comunicaciones realizadas solamente por mensajes. Es decir, ni la defensa afirmó que Jiménez haya llamado 20 veces a Oviedo. Keisy Jiménez nunca llamó a Jorge Oviedo sino todo lo contrario, este fue quien le llamó las pocas veces que se comunicaron. De hecho, la pericia de parte que hizo la defensa, sobre la que María Fernanda García en su calidad de jueza se basó para afirmar tal mentira, repetía varias veces sin ningún criterio cada comunicación que en realidad fue realizada por mensajería normal de texto, siendo auténticas solamente 6 comunicaciones realizadas por mensajes de texto posteriores al 2 de agosto de 2017, y de hecho el señor Oviedo contestó en ocasiones con llamadas directamente, es decir, adulteraron el informe de cruce de comunicaciones remitido por la empresa AMX Paraguay, más conocida como Claro, produjeron documentos no auténticos, lo cual es un delito, y sobre la base de documentos falsos han afirmado la inexistente hipótesis de que Keisy Jiménez había llamado a Oviedo 20 veces, cuando que esto jamás ocurrió. A cada comunicación realizada por mensaje, duplicaron la cantidad, a veces triplicaron la cantidad, en un caso la repitieron 6 veces y en vez de denominar a estas comunicaciones mensajes, la magistrada las denominó llamadas, mintiendo en la cantidad y en la naturaleza de estas comunicaciones. La verdad es que las veces que existieron llamadas, solamente las realizó el señor Oviedo, es decir, totalmente a la inversa de lo que la magistrada con ahínco y vehemencia afirma. Esto debió ser causal de investigación a la magistrada, pues esto ya constituye hasta hecho punible por parte de la juzgadora. A la señora Jiménez. Y no solamente eran llamadas, la acusada realizó 20 llamadas, la acusada realizó 20 llamadas, Ya hemos señalado que Keisy Jiménez nunca llamó a Oviedo, y que esta conclusión es absolutamente falsa y viciada sobre la base de documentos falsos. Pero lo que llama poderosamente la atención es que la magistrada García de Zúñiga trata de acusada a Keisy Jiménez, quien no era más que testigo, lo que no solo revela el espíritu viciado de la magistrada completamente volcado en contra de Jiménez, siendo que su obligación es la imparcialidad, sino que además deja entrever que no está juzgando en base a la sana crítica, sino más bien está
intentando por todos los medios justificar una decisión arbitraria, injusta e infundada que está resolviendo. Ya ni siquiera logra disimular su evidente parcialismo. Casey Jiménez era solo una testigo. El acusado era Jorge Oviedo Mato. Esto pasa de ser algo arbitrario a ser incluso bochornoso y grosero. Nos preguntamos, salió dolida, acolorada, como ella misma refirió ante los periodistas. Y señora Jiménez, es acá donde usted tiene que referir las circunstancias reales, porque está bajo fe de juramento de decir verdad. Y no lo hizo. Siguió con las inconsistencias e incongruencias. En ese mismo momento sentí que me calentaba el espíritu. Eso es lo que dijo a uno de los periodistas. Traté de no evidenciar mi molestia y le expliqué que no disponía de ese monto y que iría al día siguiente a ver la posibilidad de sacar un crédito del banco. A ella ese día del 2 de agosto del 2017 le calentaba el espíritu. Pero el 8 de agosto del mismo año, del 2017, se volvió a comunicar con el acusado. Se volvió a comunicar no el 8 de agosto, consecutivas veces, como ya he señalado, 20, contra 2 llamadas que sí hizo el acusado y que en su deposición no las negó. La expresión a la que se refiere la magistrada no significa que Jiménez haya faltado a la verdad. De ningún modo exteriorizó tampoco a Oviedo molestia alguna. De hecho, esto no podría ser considerado descargo, pues es una interpretación extremadamente subjetiva y no comprobable. Además, el hecho de que a una persona le incomode una determinada situación no significa que vaya al extremo de evitar una futura comunicación. Es un argumento del todo rebuscado y hasta infantil. Ya con un fundamento muy débil, todavía lo vicia aún más intentando reforzar tal hipótesis con la falsa afirmación de que Jiménez llamó 20 veces a Oviedo, siendo esto producto de documentos falsos y además una mentira grosera. Una cuestión que no podemos dejar de referirnos es lo manifestado también por el señor Fermín Bogado al señalar en su declaración hecha ante el tribunal que la reunión mantenía con el acusado Oviedo Mato, luego de hablar de política, volvieron a tocar el mismo tema. Es decir, su tema al que él había concurrido al señor, al acusado Mato, a dialogar. Y nos dice a Casey y a mí que el apercibimiento va a tener un costo, ya que eso no dependía solamente del acusado, sino que tenía que hablar con los demás miembros. A lo que él mismo responde, Casey responde, ahora voy a hacer las gestiones pertinentes para poder tomar lo solicitado en ese momento. Y ahí se equivoca y dice $5.000, no $10.000, como originalmente el acusado Oviedo Mato le había pedido. Otra inconsistencia que encuentra el tribunal. La jueza o miente o confunde, pues Bogado manifestó y aclaró en varias oportunidades que el monto solicitado fue de $10.000. Evidentemente nosotros no pedimos ningún tipo de sanción. Él nomás lo que nos dijo que no hay que ser muy malo tampoco y que era suficiente con una amonestación. Y nos dijo que ese era el monto y Casey le preguntó de qué estamos hablando, de qué monto. Y le dijo 10.000 es suficiente. Entonces ella reacciona, en ese momento me imagino en forma espontánea o como un autorreflejo reaccionó y evidentemente se dio cuenta él de que medio que él estaba forzando. Y le dijo, bueno, con 5.000 ya podemos solucionar el tema. Quedando claro que Bogado sí hizo expresa referencia con detalles de los montos, vale aclarar que incluso la magistrada una vez más deja entrever sin darse cuenta que incluso sabe que la teoría de los testigos es verdadera, pues la misma sostuvo que originalmente Oviedo Mato había pedido $10.000, es decir, la misma jueza admite que el pedido de dinero existió. Vale aclarar que lo expresado por el testigo en este apartado sí está relacionado al hecho objeto de la acusación, y por lo tanto es fundamental considerar que ambos testimonios sostienen el pedido de dinero original en $10.000 y luego sostienen ambos que el monto quedó finalmente en $5.000 americanos, por lo que los testimonios finalmente son contestes y uniformes, muy por el contrario de lo que sostuvo la magistrada en su afán de blanquear al político. Así las cosas, y ante estas circunstancias tenemos la versión de 2 testigos que afirman que el acusado
solicitó sumas de dinero a cambio de hablar con los demás miembros y lograr una sanción para la agente fiscal Karina Jiménez. Y debemos destacar que acá el Ministerio Público en su acusación habla de sanción para la agente Karina Jiménez. Y por el otro lado tenemos la versión de la señora Palacios, del señor Daniel Fielta y la del mismo acusado que niegan tal requerimiento, así como las pericias técnicas que señalan que los audios objeto de análisis no son fidedignos. Se trataba de, como bien el señor Estigarribias lo señaló, grabación de una grabación. Y esos audios sí son pruebas, señores. Se han incorporado al debate, han sido pruebas de todas las partes, las cuales podían ser rebatidas por el mismo Ministerio Público, si así lo deseaba. El tribunal ha observado igualmente que existía un interés directo de los dos testigos que han depuesto, lo cual se denota, como ya mencioné, con el comportamiento de los mismos. 20 llamadas. Puede notarse que el argumento principal de la magistrada versa sobre las supuestas 20 llamadas que jamás existieron. Esta hipótesis fue la que la magistrada utilizó principalmente para robustecer su teoría, y podemos comprobarlo porque en innumerables ocasiones la repitió, como un elemento de descargo a favor de Oviedo, endilgado a Jiménez un interés manifiesto de comunicarse con Oviedo, situación absolutamente falsa. Con este elemento, que hemos comprobado es falso, la tesis abordada por el tribunal pierde enorme coherencia y por lo tanto debería ser anulada por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en tanto exista recurso alguno que permita la reevaluación del irregular desarrollo del proceso en el cual se han violentado enormemente normas procesales, pues el proceso está dotado de una comunidad de pruebas, formando un conjunto inseparable con relación a los demás acusados. Por su parte, el magistrado Juan Carlos Arate Pastor ha hecho todo lo posible por argumentar su adherencia al voto de su colega, con argumentos bastante inoficiosos. Había referido en un momento entonces, luego de la presentación de la denuncia en el jurado, porque la mamá de Fermín Bogado hizo una denuncia en el jurado en contra de esta agente fiscal, cosa que ya no estaba al tanto de eso, puesto que recién cuando me integré de vuelta al frente de la unidad, Fermín Bogado se sentó y me comunicó. Luego de la denuncia. Después en otro momento dice, luego de eso, de que se decidió el enjuiciamiento, ahí Fermín se sentó a hablar conmigo. ¿Cuándo lo que se enteró? ¿Cuándo le denunció? ¿Cuándo se le enjuició? Es evidente que Casey Jiménez aclaró, como hemos expuesto antes, todas estas situaciones, se enteró cuando regresó de su reposo, pero a más de ser cuestiones irrelevantes, nos demuestran que el tribunal hizo un sobreesfuerzo, a veces como en este caso hasta absurdo, por intentar desacreditar los testimonios de Jiménez. Además de mentir, el magistrado recurre a asuntos que no tienen relación a lo acusado. Esto ocurrió meses antes de lo que se estaba analizando. El magistrado busca descontextualizar los dichos de Jiménez, pues en ambos casos que él compara, Jiménez se refirió exactamente a lo mismo, lo que demuestra una vez más la mala fe del tribunal. Jiménez sostuvo que la denuncia fue realizada sin que ella supiese, no que se enteró cuando se formuló la denuncia, como sostiene Zarate. Fue cuando retornó a sus funciones y cuando ya se había resuelto el enjuiciamiento que Bogado le comunicó. Reiteramos que esto es de lo más irrelevante. Jamás un tribunal con elevado presupuesto estatal puede estar actuando de manera tan mediocre y malintencionada. Entonces habían decidido, luego de la presentación de la denuncia ante el jurado, porque la mamá de Fermín Bogado hizo una denuncia al jurado en contra de esta agente fiscal. Yo no estaba al tanto de eso, no formé parte de eso, puesto que recién cuando yo me integré de vuelta al frente de esta unidad penal número 3, Fermín Bogado se sentó y me comunicó ese hecho. Luego de eso, de que se decidió el enjuiciamiento, ahí Fermín se sentó a hablar conmigo. Me dijo, doctora, necesito hablar contigo, me dice.
Jiménez, en este como en todos los casos, sostuvo con la verdad su testimonio y tuvieron que recurrir a cuestiones secundarias para desacreditarlo. Incluso aún así, lo hicieron de manera alevosa y notoria, de lo que podemos concluir brevemente que existió parcialidad manifiesta por parte del tribunal al permitir el hostigamiento desproporcional hacia los testigos del Ministerio Público y favorable a los de la defensa de Oviedo Mato. Ok, señora, entonces quiere decir que usted se enojó porque supuestamente le pidieron plata. Usted no concretó ese supuesto negocio, pero quiero no aclarar se concretó al que final mi porque enojo- no le cumplió. ¿Y cuál es el motivo por el cual usted se tiene que reunir con gente acerca de una causa que no es suya? Señor, yo tengo la libertad de reunirme con quien yo quiera. Eso dice la Constitución Nacional. Ignorando importantes porciones fácticas aportadas en las testimoniales de Jiménez y Bogado, a quienes incluso se indican de falso testimonio teniendo declaraciones coincidentes en la porción fáctica acusada por el Ministerio Público, y en base a esto fue fundamentada la absolución del acusado sosteniéndose en eventos falsos como la producción de 20 llamadas que nunca existieron, y otros falsos como la supuesta concurrencia de Jiménez al partido UNACE que tampoco fue real, hechos falsos o en otros casos poco claros que rodean al hecho, pero no lo constituyen en sí, eventos desordenados y valorados de manera parcialista y ventajosa hacia el acusado, denotándose que el sindicar de supuesta existencia de falsedad en él. Testimonio de los dos únicos testigos presenciales fue la estrategia utilizada para absolver finalmente a Jorge Antonio Oviedo Mato. Pero antes de concluir, las pericias que han argumentado con esmero, debemos abordarlas. Comenzando por una cuestión, todas son absolutamente irregulares y no han sido objeto de contraexamen. El Ministerio Público no objetó las pericias, cuestión que incluso Zárate Pastor ha aclarado, dejando en evidencia que la Fiscalía no hizo correctamente su trabajo. Pero este tema que ella está diciendo, que yo le cité en un banco y que yo le pedí plata, pues eso fue estúpido. ¿Cómo ve uno ahí en un banco a recibir plata donde hay cámara, donde hay todo, donde el público? Yo me voy a recibir plata y ahí está en un banco. Entonces, me parece muy burdo. Yo creo que hubiesen armado un poco mejor para quitarme del jurado. Hubiesen hecho algo más consistente, más creíble. ¿Por qué le pidió usted que ella vaya al banco, senador? ¿Usted escuchó que yo le pedí? Amanecí mañana en el banco, dice Claudia. No, negativo, no es mi voz. ¿Cómo le voy a decir yo eso? Jamás. Buen día, senador. Le quiero poner el audio. Amanecí mañana en el banco, Casey. Yo estoy a solucionar Esa no es su voz, senador. Mira, yo creo que es mi voz, pero no es pidiéndole plata. No sé. ¿De verdad una nación merece una mentira de tamaña proporción? ¿De verdad se puede creer en una hipótesis tan infantil de que eso fue montado? Pero, por si fuera poco, ¿de verdad es posible que por un acto de corrupción blanqueado se persiga a inocentes? Las pericias de Oviedo no solo fueron falsas, sino fueron documentos no auténticos. La tan publicitada pericia canadiense está hecha por un ingeniero de estudio de grabación, que es un área totalmente diferente a la de un perito acústico. Además, la persona que realizó la pericia no posee o no demostró poseer matriculación o habilitación para realizar pericias acústicas. Es decir, las pericias, las 20 llamadas, las argumentaciones todas del tribunal, fueron falsas. Cuando pensamos en el caso de los audios de ABC Cardinal de Paraguay, no solo pensamos en un caso más de impunidad, sino pensamos en un caso en que el mismo Estado paraguayo se prestó a la protección de la asociación criminal. Hoy, muchos ya no están, porque nada es eterno, pero pensar que un gobierno apoya a corruptos sobre la persecución de inocentes es algo simplemente terrorífico. Es terrorismo de Estado. En un país serio, quienes tengan la valentía de denunciar a poderosos corruptos serían premiados. En un país donde el sistema está corrompido, son castigados. La Corte Suprema de Justicia del Paraguay hoy está a tiempo de salvar este triste episodio de la justicia paraguaya. Solo en un país serio pueden enfocarse tanto el aliento a las inversiones internacionales como un desarrollo conjunto global. Hay recursos que han llegado a la máxima instancia, lo que permite a las máximas autoridades del Poder Judicial revisar todas las actuaciones. Pronto veremos si la Corte Suprema del Paraguay está a la altura de esta responsabilidad no solo paraguaya sino regional, por tratarse de un caso emblemático que involucra a un sector importante de la política del Paraguay. Y por sobre todo, esperemos que nunca más en el Paraguay se persiga a personas inocentes por decir la verdad en honor a la justicia.